Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo. Jueves 10 de abril hablaremos luego a la tarde, por supuesto, de toda la corrupción del Partido Socialista. Bueno, que en realidad hablar de la corrupción del PSOE, si es que corrupción y PSOE ya sabéis que son términos sinónimos, en realidad lo que hay que poner el foco, donde hay que poner el dedo, es en que a pesar de toda la corrupción miserable y asquerosa del partido corrupto, del partido putrefacto como es el Partido Socialista, no hay ningún tipo de reacción y desgraciadamente tampoco va a ocurrir absolutamente nada, pero bueno, eso como digo lo dejamos para después, ¿no? Para la tarde, todo relacionado con la corrupción del PSOE. Y bueno, en este primer vídeo, fijaos que ayer sacamos el último sondeo publicado en este caso para Alemania y ya os dije, ayer mismo por la mañana os dije, el siguiente sondeo AfD ya va a aparecer en primera posición de manera evidente, de manera clara, sobre todo ahora que se ha confirmado el gobierno de coalición entre los peperos, los democristianos o los peperos de la CDU y los socialistas del SPD. Y bueno, pues sin ir más lejos, ayer a mediodía que precisamente se publicaba el último sondeo para las elecciones alemanas, con Alternativa para Alemania 25% de los votos, la CDU un 24%, AfD por lo tanto que por supuesto sacaría su mejor resultado histórico y se convertiría por primera vez en toda su historia primera fuerza política en Alemania. No llegó ni al 21% de los votos, lo que sacó en las últimas federales del 23 de febrero ya estaría en el 25%. Era algo evidente que iba a ocurrir, como digo, sobre todo tras ese acuerdo de coalición del bipartidismo. Y bueno, ya lo decía el partido AfD, que precisamente se hacía eco de este acuerdo de gobierno. Vienen años perdidos con este gobierno de coalición, que no creo que vaya a durar la legislatura completa. Me imagino que será un año o 2 años, no creo que duren mucho más. Y que solamente con nosotros, haciendo referencia a AfD, habrá un cambio real. Y bueno, la líder, ¿no? Alice Weidel, también ante este sondeo, pues afirmando en redes sociales que el cambio político va a llegar y que por primera vez nos hemos convertido en la primera fuerza política o en la fuerza más fuerte de Alemania. Y de verdad que estos son los escenarios que vienen también aquí en España con Vox, aunque de momento nos parezca un poco lejano porque hay que reconocer que tenemos el pueblo más borrego, sumiso y adormecido de toda Europa, pero esto es lo que se nos viene al corto, medio y largo plazo. Es decir, se vienen triunfos patriotas, contundentes triunfos patriotas en toda Europa y por supuesto aquí también con Vox y alianzas globalistas para perpetuar todas las políticas de Bruselas, para perpetuar la agenda globalista, para perpetuar las políticas de la Agenda 2030. Eso es lo que se viene y por eso es tan importante que las sociedades despierten para poder superar, acabar con esas alianzas globalistas, porque repito, esto es lo que se nos viene ya definitivamente en toda Europa. Se nos vienen contundentes victorias patriotas, que ya ocurre en Hungría, en Austria, en Italia, aquí AfD en Alemania y ganará en Francia y en Portugal y más pronto que tarde Vox en España. Y esas alianzas globalistas para impedir un gobierno patriota. Eso es lo que se nos viene en toda Europa y por eso es tan importante que todas las sociedades despierten de una vez, como ya parece ser que estaría haciendo la sociedad alemana, para poder superar, como digo, esas alianzas globalistas de perdedores contra los triunfos patriotas. Y bueno, tenemos también que hablar, hablando de patriotismo, de Donald Trump, sí, porque bueno, ya sabéis que para los grandes medios de comunicación, ¿no? Y para tapar las corruptelas del gobierno, bueno, Trump, Putin, Vox, ese es un poco, ¿no? El triángulo de las Bermudas a nivel político y son los malos malísimos. Es decir, los responsables de todos los males mundiales son ellos, ¿no? Y, mientras que los globalistas, Bruselas y demás no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Pero Trump, hay que reconocer que a última hora del día, pues volviendo a triunfar una vez más, sí, pausando los aranceles con los países, los 75 países que han aceptado negociar con Estados Unidos esos acuerdos recíprocos de aranceles cero. Vaya, lo que Vox y Santiago Abascal pidieron desde el primer día. Sí, Vox y Santiago Abascal, que yo sé que son muy malos, y son el Yunque, y son Putin y Orbán, ¿no? Como dice Jiménez de los Santos. Vox y Santiago Abascal pidieron desde el primer día negociar con la administración Trump. De hecho, Santiago Abascal estuvo a mediados de febrero en la CPAC en Washington diciendo que ojalá no lleguen esos aranceles, que hay que negociar. Evidentemente, la Unión Europea no quiere hacer absolutamente nada, o no quiso hacer nada desde el principio, más que reírse de Trump, decir que es un loco cheto de color naranja y decir
decir que somos el muro anti-Trump, ¿no? Y luego pues pasó lo que pasó, que encima Europa además no tiene ningún tipo de capacidad productiva, ni capacidad económica, ni absolutamente nada. Bueno, pues muchas naciones, hasta 75 países han dicho, muy bien, Estados Unidos, vamos a negociar contigo un tratado de aranceles cero. ¿Y qué ha dicho Donald Trump? Vale, ningún problema, pues retiramos todos los aranceles. Los mantenemos evidentemente con China, que por supuesto China es el enemigo. ¿Quién ha ido a China? Ah, sí, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez alineándose, como ya hizo por cierto en su momento el Partido Popular, con el Partido Comunista Chino en vez de con el mundo libre. Pero lo de Donald Trump era muy evidente y de verdad, es que siempre va a lo bestia, siempre desde el principio, para luego modular e ir triunfando e ir consiguiendo sus objetivos y conseguir lo que quiere, que al fin y al cabo, como ya he dicho muchas veces, Donald Trump primero cumple lo que dice en campaña y segundo busca ante todo los mejores intereses para Estados Unidos. Por cierto, que después de esto han remontado las bolsas, bueno, ha sido un espectáculo a nivel económico. Y es que parece mentira que a 10 de abril de 2025 todavía haya tanta gente que no sepa cómo negocia Donald Trump. De verdad, anda que no lo hemos explicado veces. De hecho, ayer leía un tuit, ¿no? Hablando de Donald Trump, The Art of the Deal. The Art of the Deal y, bueno, 10 pasos, ¿no? Piensa en grande, protege las pérdidas, maximiza tus opciones, conoce tu mercado, usa tu ventaja, corre la voz, planta cara, haz la entrega, controla los gastos, diviértete. Donald Trump, The Art of the Deal, con esos 10 pasos. Parece mentira de verdad que no sepa la gente cómo actúa Donald Trump todavía 2025, que este no es el primer mandato de Trump, que ya estuvo también del 16 al 20. Y bueno, pues al final, lo dicho, lo que decía Vox es el principio, negociar, negociar, negociar y negociar. Bueno, pues las naciones que lo han entendido, pues se van a salir muy beneficiadas, mientras España, pues se va con los chinos. Ya has dicho la administración Trump, lo que está haciendo el gobierno de España no es bueno, es que hay que ser conscientes de que el gobierno de España, vamos a ver, yo entiendo que haya gente o sea, vamos a ver, como en política en española, quitando a los diputados de Vox, que es la única gente decente, entra el más retrasado mental y el más imbécil. El político medio español, que es gilipollas, que no sabe hacer la O con un canuto, se piensa a lo mejor que sus decisiones no tienen ningún tipo de repercusión, pero tener un gobierno que se va con China, que se va con Hamas, que se va con Venezuela, que se va con Irán, que se va con Cuba y con todos los terroristas internacionales, pues por supuesto que luego tiene consecuencias. Por supuesto que luego tiene consecuencias, y muy graves además, y muy graves. Pero bueno, es lo que digo, o lo que tiene, como digo, tener a un psicópata en la Moncloa. Si quien estuviese en la Moncloa fuese Santiago Abascal y Vox, nos iría a todos mucho mejor, por supuesto. Nos iría a todos mucho mejor. Y bueno, dejadme hacer un último comentario, porque, bueno, ayer Marlaska, ¿no? En el Congreso de los Diputados, Marlaska, madre mía, Marlaska, de verdad. En fin. Marlaska, ¿no? Diciendo que hay que plantar cara a Vox. Así hay que plantar cara a Vox. ¿Qué vas a hacer, Marlaska? ¿Vas a decirle a todos los secuaces de izquierdas que vayan a las mesas informativas de Vox a reventarlas? Que cuando Vox haga un acto vuelen piedras, como ocurre en muchas partes de España. Es que eso de plantar cara, no sé. A Vox hay que plantar cara, dice Marlaska. Bueno, dice Marlaska que hay que plantar cara a Vox ayer, porque, bueno, digamos que se hablaba en el Congreso de los Diputados, le preguntaba Vox a Marlaska, oye, ¿qué políticas vas a hacer por el aumento de la inseguridad, por el aumento de la delincuencia en España? Porque ahí están todos los datos del propio ministerio de Marlaska. Bueno, pues diciendo ayer Marlaska, o sea, de verdad, o sea, qué manera de reírse, como digo, o sea, de tratarnos como gilipollas, que yo sé que el votante del PSOE es retrasado mental, pero no nos consideres así a los demás. Marlaska. Bueno, diciendo Marlaska que es que España es segura, es más segura que Estados Unidos, por ejemplo. ¿De verdad estás comparando un país con 40 millones de habitantes con otro con 600 millones? ¿Estás comparando un país que España tiene el tamaño de Texas? Hombre, es que si en España hubiese más delincuentes y más delitos que en Estados Unidos, hombre, ya es para marcharnos este puto manicomio llamado España y no volver en nuestra puta vida hasta que haya, vamos, una revolución o un golpe, vamos a dejarlo ahí, que derroque a toda esta gentuza criminal. ¿De verdad me estás comparando? O sea, ¿sacas pecho, Marlaska, de que en España haya menos delitos que en Estados Unidos? Hombre, es que si hubiese más delitos que en un país con 600 millones de habitantes y que tiene 17 veces de extensión más que España, me preocuparía, sinceramente. Me preocuparía, la verdad. La verdad es que me preocuparía, sí. Bueno, y que Vox son muy racistas, evidentemente, al seguir hablando de la inmigración ilegal y demás, pero bueno, algunos datos que sacó ayer Ignacio Gil Lázaro, el diputado de Vox. Mira, desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, se han incrementado los asesinatos un 400%. Un 400%. Se han incrementado los delitos de agresión un 2000 por 1000. Un 2000 por 1000. Aparte de que, por supuesto, hemos perdido 30 posiciones en el ranking de país más seguro del mundo para ser mujer.
Y todos los delitos importantes, graves, riñas tumultuarias, las reyertas, los robos con violencia, las agresiones, todos incrementándose. ¿Por qué? Porque de repente, de un año para otro, a los españoles nos da por delinquir más porque nos apetece. No, todos sabemos perfectamente por qué es más de los cojones. Qué manera de reírse a la cara de todo el mundo y de negar la realidad normal. Claro, esta gentuza vive en chalet privados con seguridad, normal. Con seguridad privada, perdón, no chalet privado, chalet con seguridad privada. Normal, claro, digan, no hombre, no pasa nada, sí, claro, no pasa nada. Vete a Salt, vete a Tarrasa, vete a Murcia, vete a Ceuta, vete a Lorca, vete a Palma, vete a cualquier barrio de Madrid, salvo los de lujo, por supuesto. Vete a Canarias, vete a Vascongadas, Vascongadas, madre mía, Vascongadas, joder, de verdad. Vascongadas, algún etarra comiéndose 30 años de cárcel para la patria vasca y eso es la cale moroca, en fin. Qué vergüenza todo, de verdad, qué país. En fin, hablamos después de la corrupción del PSOE y, más que de la corrupción del PSOE, insistir en que es increíble que no haya ningún tipo de reacción al respecto. Hasta luego.